Bienvenido y bienvenida a Píldoras de Grandeza, un espacio íntimo y poderoso donde en pocos minutos te comparto reflexiones, experiencias y verdades que han transformado mi camino como mujer y emprendedora. Este podcast es un espejo para recordarte lo que muchas veces olvidas, que la grandeza ya habita en ti. Aquí encontrarás dosis de inspiración y, por qué no, algunas cachetadas mentales que te ayudarán a volver a ti, a reconectar con tu esencia y con tu propósito. Soy Leslie Hernández y estoy aquí para caminar contigo y ayudarte a recordar quién has venido a ser. Toma lo que resuene contigo y lo que no, simplemente déjalo ir. Comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio de Píldoras de Grandeza. Hoy en nuestro episodio número 3 vamos a hablar de cómo elegir desde nuestra grandeza, resignificar y ver nuevas oportunidades aun cuando los planes cambian. Y sí, dirás Leslie, pero qué título tan largo. Y la realidad es que hoy voy a tocar varios temas a partir de una experiencia que tuve hace poco, el último fin de semana. Así que prepárate porque este episodio va a estar poderoso. Es diferente quizás un poco a los que has escuchado porque a través de una historia puntual que viví este fin de semana, voy a compartirte 5 puntos claves que yo siento van a hacer mucho clic contigo dentro del proceso de avanzar, de reconocer nuestra grandeza y de reafirmarla desde nuestras decisiones. Así que sin más preámbulos, vamos a entender por qué a veces, aunque el plan cambie, nuestra grandeza sigue intacta a partir de las decisiones que tomemos. Así que presta mucha atención. Vamos a ir por el primer punto de estas píldoras de grandeza, que se trata de poder elegir desde tu grandeza incluso cuando el plan cambia. Ese es nuestro primer punto. ¿Y por qué? Quiero contarte que este fin de semana yo tenía planeado ir con una amiga al Cerro de las Tres Cruces, acá en Medellín, y ya habíamos dicho, nos vemos a tal hora, a las 8 de la mañana, nos vemos en la entrada para que podamos subir, ella había invitado a otros amigos, etcétera. Todo quedó así, llega el día domingo y entonces es momento de subir el cerro. Pero sucede que Leslie llega a las 8 de la mañana y su amiga nunca llega. Y ahí entonces tengo yo la oportunidad de elegir y de decidir, ¿me quedo o me voy? Pero mientras la esperaba, porque le di 15 minutos de ventaja para ver si llegaba o no llegaba, el caso fue que nunca llegó porque se quedó dormida, porque había salido la noche anterior, y está bien. De hecho, me dio uno de los regalos más bonitos que ya te voy a contar. Y es que en ese momento, yo no sé tú qué hubieses hecho, pero yo, por ejemplo, sentí que tenía la decisión de quedarme y hacer lo que había dicho que iba a hacer, o sencillamente cambiar de plan, devolverme a mi casa o ir a hacer otra cosa. Y entonces, en ese momento, es cuando algo dentro de mí dice, vale, tienes esta oportunidad, mira el regalo que te acaba de dar tu amiga. No vino ella, se perdió la subida al cerro, pero te dio la oportunidad de estar hoy aquí en este cerro que hace un año tenía un significado totalmente diferente para ti. ¿Por qué te digo esto? Porque anteriormente yo ya había subido al cerro hace aproximadamente un año y había vivido una situación no tan cómoda, ¿cierto? Algo que me había como marcado, que me había dolido y que cada vez que yo recordaba el cerro decía, wow, qué experiencia tan chévere es estar acá, pero como que internamente todavía era como si me colocaran el dedito en la llaga, básicamente. Y estando ahí ese día por la mañana, entendiendo que ya mi amiga no iba a llegar y que sus amigos tampoco, yo simplemente digo, vale, voy a subir. O sea, ya estoy acá, ¿qué puedo perder? Así que me decido a subir y eso me llevó a la primera reflexión dentro de este punto y es, ¿qué hacemos nosotros cuando los planes cambian y no son como lo esperábamos o no son como los habíamos planeado? ¿Somos de esos que avanzan o de esos que se devuelven? ¿Desde dónde elegimos? Yo en ese momento elegí desde mi grandeza porque últimamente lo que más procuro hacer es que si digo que voy a hacer algo, lo hago. Si me comprometo con algo, lo hago porque sencillamente cumplo mi palabra para reafirmar la creencia en mí y para reafirmar la grandeza que habita en mí. Entonces, obviamente hay momentos en que siempre está el punto de la duda, sobre todo cuando te vas a incomodar, ¿no? Porque subir el cerro no es lo más divertido del mundo. Te cansas, te agitas, te agotas, sudas, te ensucias. Y no todo el mundo quiere pasar por el proceso incómodo, pero todos quisieran estar en la cima para poder ver el paisaje, ¿no?
Entonces ahí es donde llega algo súper puntual y es entender que tú tienes el poder de elegir desde tu grandeza, incluso cuando los planes cambian. Y que cuando el plan cambia, dejas de entrar en modo queja y dejas de decir, no, pero es que ¿por qué? Porque claro, yo tuve la opción de decir, no, pero mi amiga se quedó dormida, me hubiera dicho, yo también lo hubiera dormido. Y puedo entrar en todo ese círculo vicioso de la queja. Y por el contrario, lo que elijo es decir, ¿sabes qué? Pues sí, como cagada que no viniste, pero voy a hacer igual lo que dije que iba a hacer. Entonces me decido a subir el cerro, pero como les contaba, este lugar ya tenía un peso emocional fuerte desde hace un tiempo y era como el poder y la oportunidad de resignificarlo, de decir, vale, cada vez que vuelva a recordar esto, ya no lo voy a recordar desde esa mala experiencia, sino que lo voy a hacer desde otro punto y es, me permití hacerlo sola y vivir mi propio, o sea, vivir mi propio proceso, básicamente. Así que este primer punto, que ya nos va a dar al segundo lo que te estoy contando, pero este primer punto es básicamente tener el poder de que siempre te preguntes qué haces cuando las cosas cambian, cómo eliges, desde dónde eliges, si realmente desde tu grandeza, que es ahí donde las condiciones no importan, sino que tienes muy clara tu decisión interna y entonces desde ahí eliges actuar. Ahora, eso nos lleva al segundo punto, que habla de resignificar, es dar un nuevo sentido a lo que antes dolía. Como te contaba, ya el lugar tenía una carga emocional fuerte, ¿cierto? Y yo tuve la oportunidad de resignificarlo, es decir, de mirarlo con otros ojos y de permitirme vivir sola la subida y decir, vale, si hace un año estaba pasando por esto, mira hoy la mujer en la que te has convertido, mira hoy el proceso que has vivido, mira hoy cada obstáculo que has superado para hoy poder estar acá y ya no sentir dolor, ya sentir full gratitud por todo lo que ha estado pasando en tu vida para que hoy esta mujer en el inicio haya decidido subir y no se haya rendido, haya decidido dar ese paso para avanzar hasta llegar a la meta y por el contrario, que el pasado no haya pesado tanto como para hacerla ir de este lugar. Entonces, quiero que te quedes con algo muy claro y es que resignificar no es borrar el pasado, es transformar el peso que tiene en tu presente. Es ver es ver esos momentos, esas situaciones que viviste y verlas como una oportunidad nueva para darle un nuevo significado, para que ya cada vez que algo suceda por determinada situación o por X o por Y, ya no sea como que te están tocando la llaga con el dedo, sino que simplemente tú ya le das otra mirada y por el contrario, ya deja de doler y empiezas a agradecer, que fue todo el proceso de introspección que yo realmente viví subiendo, porque yo solamente daba gracias y entendía que todo el proceso que había vivido en el último año me había llevado a convertirme en la mujer que soy hoy y todo lo que me falta seguir construyendo, pero en decir, wow, yo hace un año me hubiese devuelto para mi casa y no hubiese subido el cerro si mis amigos fallaban el plan. ¿Va? Entonces, eso nos lleva al tercer punto y es ver lo que antes no habías visto por ir en piloto automático. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, mientras yo subía y vivía la experiencia y como que estaba ahí en mi proceso de introspección, yo veía pasar a todas las personas a su ritmo, a sus maneras, y yo decía, wow, cómo hay personas que suben el cerro solo porque quieren sencillamente mejorar sus tiempos, y está bien, o sea, porque se colocan como la meta de lo voy a subir en 20 minutos, en media hora, bueno, etcétera. Hay otras personas que lo subían y estaban tan agotadas que no se daban el permiso de ver a su alrededor, de ver el paisaje en cada subida, de ver cómo se veía Medellín, no, simplemente estaban ahí como agitadas, paraban, tomaban aire, pero no veían a su alrededor. Y también está bien. Habían otras personas que en medio de su cansancio paraban, tomaban aire, pero como que miraban cómo estaba la ciudad, miraban a las otras personas subir, como que se permitían estar un poco más en presencia de su alrededor. Y eso también estaba bien. E incluso habían personas que querían rendirse, y te voy a contar acá una mini historia dentro de la historia, y es que sencillamente cuando yo estaba subiendo, todavía no llegábamos ni a la mitad del camino, había una chica, como habían como un grupo de tres amigas que estaban subiendo, y una de ellas le estaba diciendo a la otra, no, sabes que yo ya no puedo más, mira, te entrego el agua, las espero abajo. Y yo ahí indirectamente como que les digo,
Bueno, le digo a ella puntualmente, le digo, no, no te preocupes, dale, sigue a tu ritmo, no mires relojes ajenos. Y yo seguí. Entonces, fue muy curioso porque esta misma chica que me encuentro antes de la mitad del camino, cuando yo ya estaba llegando a la cima, llegamos casi al tiempo. Y me mira, me sonríe y ya, eso fue todo. O sea, fue como esa sensación de, no sé si de gracias, pero lo voy a tomar como un gracias por no haberme, o sea, como por haberme ayudado y darme esa palabra de aliento para seguir, porque al final llegaron y bueno, ya después las vi por ahí caminando en el cerro. Pero, ¿qué hubiese pasado si esa chica se deja sencillamente llevar por su mente por el cansancio del momento y renuncia? Y muchas veces esto pasa en los procesos que vivimos. Renunciamos, pero hay personas o hay momentos que llegan a ser esa voz de aliento para continuar. ¿Y por qué te estoy diciendo todo esto de que algunos suben, bajan a su ritmo y demás? Porque es entender, y para mí la revelación es entender que cada uno vive sus procesos, que cada uno avanza a su ritmo, que todos estamos escalando algo, que todos estamos buscando llegar a algún lugar, pero de nosotros depende si disfrutamos el proceso o nos enfocamos únicamente en la meta y dejamos que el paisaje simplemente sea ese paisaje y no nos detenemos a verlo. Entonces, aquí yo creo que la clave no era competir por ver quién llegaba primero a la cima, sino en confiar en el paso a paso que estábamos dando cada una de las personas en el cerro para llegar a la meta. Y a mí eso me hizo un clic muy bonito, que es lo que nos lleva al cuarto punto de este episodio, y es entender que siempre estamos a una decisión de actuar en coherencia con nuestra versión de grandeza. Ese es nuestro cuarto punto, perdón. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando yo entiendo que estoy bajo mi propio ritmo, quiere decir que cada decisión que yo tome debe estar en coherencia con esa versión de grandeza que día a día elijo reafirmar. Así que esa decisión, ¿cuál era? Iniciar el camino o devolverme. Solo dependía de mí. Yo no podía decir que iba a depender de mi amiga, yo no podía decir que iba a depender de alguien, no, porque yo sabía y yo sé en qué tipo de persona me estoy construyendo, qué tipo de persona estoy reafirmando. Por lo tanto, desde ahí elijo decidir. Por eso es que una decisión puede cambiarlo todo, porque de cierta manera, cuando tú cambias esa narrativa en ti, cuando tú vibras diferente, las cosas y los resultados a tu alrededor cambian también. Es por eso que la grandeza no está en esperar que los planes salgan perfectos, ¿cierto? No está en esperar de que todo salga tal cual como yo lo tengo en mente, sino entender que a veces los planes cambian y pueden ser mucho mejor porque Dios te puede tener destinado a algo mucho más grande y tú estás aferrado a un plan, pero lo que sí cambia es que la decisión que tú tomes te va a llevar a un punto o te va a llevar al otro. Y ahí es donde debes tener en cuenta cuál es la coherencia detrás de tus decisiones en si eliges avanzar sin traicionarte o eliges detenerte y también traicionarte. ¿Me hago entender? O sea, como que avanzas sin traicionar esa versión que estás construyendo de ti, reafirmando de ti, o te detienes y te traicionas porque internamente tú ya sabes que estás hecho para cosas mucho, mucho más grandes. Y de acá vamos al quinto punto, que es muy importante como se da toda la vuelta a esta historia del cerro, porque el quinto punto es, cuando vibras alto, el universo responde, por lo tanto, los espejos llegan en el camino. ¿Qué quiere decir esto, Leslie? Ahora, ¿qué vuelta va a salir detrás del cerro? Y es que si bien yo subo el cerro sola, vivo mi proceso de introspección, agradezco por mi proceso, empiezo a resignificar el lugar desde otra perspectiva, llamémoslo así, cuando ya me devolvía, ¿cierto? Cuando ya empiezo a caminar hacia abajo, de repente conozco a dos personas súper bonitas con una vibra súper alta, y es muy curioso cómo se dan las cosas porque yo simplemente le dije a una chica, le dije como, oye, coloca el pie así para que no te vayas a caer, porque el camino estaba un poco como resbaloso y yo solamente le dije eso y al final nos pusimos a hablar con ella y con el primo que iba acompañándola. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese momento fue como la sensación de, wow, empecé a hablar con estas personas y empezamos a conectar súper bien, hablamos de lo que hacíamos, de por qué ellos estaban en Medellín, por qué no eran de acá, y bueno, diferentes cosas. Pero lo importante es entender cómo muchas veces nosotros creemos
que necesitamos ir a otros lugares para conectar con personas que estén bajo nuestra misma sintonía. Y mira que simplemente en un cerro conecté con dos personas que siento yo no fue una casualidad de la vida, sino que al estar alineada con esa versión de grandeza pude conectar con ellos porque igual también son, digamos, dos chicos súper emprendedores que tienen sus propios negocios, que trabajan, que están en el desarrollo personal. O sea, fue como, wow, cualquier persona pudo haberles dicho, cuidado que te vas a caer, pero yo les dije eso, conecté con ellos, hablamos súper bien, después quedamos en contacto y al final este punto a lo que me lleva es eso, a que cuando tú estás en tu vibración más alta, reafirmando la grandeza que habita en ti, ahí vas a conectar con personas que van a ser espejos, porque al final siempre estás aprendiendo del otro. Y es ahí cuando las personas, los lugares o las experiencias que llegan a tu vida también son parte de ese proceso de sanación o de crecimiento que estás viviendo. Así que de ahí yo a lo que quiero llevarte con este episodio de Píldoras de Grandeza, básicamente es a que hoy en día te permitas observar en dónde estás, qué decisiones puedes tomar para actuar desde tu grandeza y qué historias puedes resignificar para avanzar mucho más libre. Te lo voy a repetir para que sea súper claro cuál es mi mayor invitación dentro de este episodio. Y es que observes en dónde estás, qué decisiones puedes tomar hoy para seguir actuando desde tu grandeza y qué historias tienes la oportunidad de resignificar para avanzar mucho más libre y soltar cargas del pasado que a lo mejor todavía te están atando, ¿no? Y que entiendas que cada paso, por pequeño que parezca, ya está llevándote a la cima, ya está llevándote a la meta, a ese lugar al que quieres llegar. Por eso es muy, muy importante que no te compares con relojes ajenos, que simplemente vivas tu proceso, entiendas que tu proceso es único y que depende de ti y de tus decisiones saber cómo vas a estar avanzando en él. Así que espero que estos 5 puntos que compartí contigo desde esta experiencia que tuve el último fin de semana haya hecho algún clic contigo, te permita identificar el poder de tus decisiones, el cómo elegir desde tu grandeza siempre te va a llevar a lugares inigualables, te va a ayudar a resignificar lugares o situaciones y te va a permitir siempre ver las cosas con otros ojos. Porque si hacemos un mini resumen de todo esto, el hecho de que mi amiga no haya podido llegar a ese lugar y hubiésemos hecho el plan como estaba detallado, en vez de entrar para mí en un momento de conflicto o de queja, fue una oportunidad y lo tomé como un regalo para vivir ese proceso interno sola. Luego puedo resignificar el lugar, entendiendo que la mujer que había ido hace un año no es la misma que iba este año y entendió todo el proceso y todo lo que ha hecho para llegar hasta ahí. Y además que cuando estás vibrando alto conectas con personas que pueden estar en la misma sintonía que tú y que pueden ser polo a tierra, que pueden ayudarte a crecer, que pueden volverse un espejo muy bonito para ti. Entonces, esto solamente pasa cuando eliges desde tu grandeza, cuando las decisiones que tomas están en coherencia y cuando recuerdas día a día que la grandeza ya habita en ti y que solo debes recordarla y volver a ti. Así que eso ha sido todo por este episodio número 3 de Píldoras de Grandeza. Espero que te haya gustado. Si es así, déjame un mensajito acá abajo, comenta, dale like. Te invito, obviamente, acá debajo del episodio vas a poderte unir a mi comunidad gratuita en WhatsApp, en donde te comparto mensajes de poder, en donde te comparto cada vez que sale un nuevo episodio, en donde progresivamente voy a estar compartiendo contigo contenido de valor. A que si no lo haces en este momento, me sigas en Instagram como Leslie Hernández-oficial y que recuerdes que te puedes suscribir al canal de YouTube, que te puedes suscribir aquí a toda la parte de Spotify para que puedas estar al tanto de los episodios nuevos. Y sin más preámbulos, eso sería todo por este episodio. Me encantó compartir contigo esta experiencia. Cambié un poco los planes porque era otro episodio el que iba a ser este. Pero bueno, aquí estamos. Así que lo importante es que haya llegado a ti, hayas conectado con el mensaje y que a través de mi experiencia hayas podido espejearte en desde dónde estás haciendo lo que estás haciendo. Así que te envío un abrazo de corazón a corazón, miles, miles de bendiciones y nos escuchamos en un próximo episodio de Píldoras de Grandeza. Bye.